Bueno, iniciemos la segunda parte de esta lección, ya entrando al tema propiamente de las uniones. Un tema que en estructuras de acero es bastante complejo, en el entendido de que la complejidad se da por la gran cantidad de formas de hacer nuestras uniones y también porque entendiendo que una unión en una estructura de acero es siempre una debilidad, es el punto más débil en una estructura de acero. Es similar, digamos, uno lo puede hacer la analogía con el codo en nuestro brazo, ¿no? Siempre el codo es la parte más débil, ¿verdad? Que en nuestro brazo. En ese sentido, también todas las uniones son las partes más débiles de una estructura y son los puntos, los lugares que tenemos que prestarle más atención. ¿Sí? En estructuras de acero se usan básicamente hoy en día dos tipos: uniones atornilladas, que veremos más adelante, o uniones soldadas, que es el tema que las bases de la soldadura, lo que vamos a ver en el resto de la tarde, ¿no? Para eso vamos. Okay. Ajá. Está compartiendo pantalla, ¿no? No, todavía no. Bueno. Entonces, para empezar a ver soldaduras, vamos a compartir la pantalla y entonces, ok, ahora la están viendo, ahora sí. Sí, ya sé. Ok, y en modo de presentación. También. Sí. Ok, entonces, gracias. Vamos a empezar entonces estudiando las soldaduras. Soldaduras de filete. Una soldadura no es más que hacer un aporte, adicionar más acero en los puntos donde vamos a hacer esa unión. Para agregar ese acero, ya necesitamos fundir el acero, ¿no? Entonces, es un proceso que vamos a calentar nuestras zonas de unión, ¿no? Y el acero que vamos a agregar lo hacemos a través de esas varillitas que ustedes conocen, que le llamamos electrodo. Entonces, fundimos el acero y agregamos más acero a través del electrodo, y cuando se enfría, entonces ya conforman una sola pieza. El proceso de calentar, de fundir, implica la generación de oxígeno. Oxígeno es oxidación para nuestras estructuras de acero. Y oxidación nos lleva a la corrosión, ¿no? Entonces, para eso hay que evitar esa oxidación. Entonces, hoy en día los electrodos tienen un recubrimiento que al calentarlo forma un gas protector, en donde colocamos nosotros el acero. Al enfriarse, se forma una capita que llamamos escoria, ¿no? Y esa es la capa que nos permite, cuando hacemos el proceso de soldadura, pues proteger de esa generación de oxígeno. Cuando se enfría, esa escoria forma una capita que es necesario y obligatorio eliminar. Entonces uno ve en los sitios los operarios con una piqueta quitando esta cascarita, y es necesario hacerlo, Parte de la construcción de estructuras de acero es darle al final, ya cuando esté construida la estructura de acero, ciertas protecciones. La mayoría de las veces esas protecciones a nuestras estructuras es a través de pinturas, ¿no? Entonces, si nosotros no quitamos la escoria y pasamos pintura, ¿no? Parejo, por decirlo algo así, a los años la cascarita se va a caer y entonces nos va a quedar la zona donde se cayó la escoria desprotegida, ¿no? Y entonces ahí va a empezar los problemas con nuestras estructuras de acero, ¿no? La corrosión. Entonces, por eso es que es necesario quitar la escoria y después darle las protecciones seguramente con pinturas.
hay que insistir en ese aspecto de quitar la escoria. Una de las cuestiones, digamos, básicas. Hay varios tipos de uniones que nosotros podemos hacer, ¿no? Una unión que llamamos traslapada, como en este primer caso, donde el traslape es una placa, en el caso simple, sobre la otra, y soldamos la zona de traslapada, ¿no? Hay otro tipo de soldadura que lo hacemos con simplemente al tope las dos partes que vamos a unir, ¿no? O soldaduras tipo de esquina, ¿no? Una viga con una columna, incluso una soldadura tipo T. Entre los casos o las configuraciones, digamos, de tipo de uniones o de soldadura que se acostumbran a realizar, ¿no? Decía, los tipos más comunes de soldaduras son los que vamos a estudiar ahora, soldaduras de filete y las de ranura, ¿no? Las soldaduras de filete básicamente van sobre las superficies a soldar, mientras que las soldaduras de ranura implican colocar acero a lo largo del espesor de las placas que vamos a unir. Por lo tanto, requieren cierta preparación. Hay que hacer, no sé si logran ver en esta figura, hay que hacer estos biseles, a estos cortes de las láminas para después llenarlo de soldadura. Esas son las soldaduras de ranura, tal como se ven aquí a tope. Vean que este primer caso ocupa todo el espesor de las placas azules, este otro en T, pero también vean que requiere la elaboración de este bisel, ¿no? Generalmente lo hacen con un esmeril, ese corte, y después se rellena todo el espesor de la placa con soldadura, o en este otro caso de esta otra esquina, ¿no? Donde se hace un bisel en las dos partes. Esa sería una soldadura de ranura de penetración completa. Penetración completa, ¿por qué? Porque llenamos todo el espesor de las partes a soldar con soldadura, ¿no? Pero también hay soldaduras de penetración parcial. Los mismos casos anteriores, pero ya no ocupamos cubrir o llenar todo el espesor de las placas a soldar, ¿no? Como en este caso, que tenemos un pequeño bisel. En ambas placas llenamos la parte superior, otro pequeño bisel en la parte inferior, y después lo llenamos con acero o soldadura, ¿no? Como este otro caso de una unión a tope, pero solo una soldadura parcial o de penetración parcial. Y este otro caso de una unión de esquina, donde simplemente lo que ocupamos es unir las dos piezas, pero no todo a lo largo de el espesor de las placas, ¿no? Entonces tenemos, también los podemos clasificar las soldaduras como soldaduras verticales, ¿no? Como este caso de acá, soldaduras horizontales, la que se ve aquí en el centro de la figura, o soldaduras planas, ¿no? Planas en el sentido horizontal, o, como ya dije, soldaduras de penetración. Por ahora nos vamos a concentrar en las soldaduras que se llaman soldaduras de filete y nos vamos a olvidar un poco de este tipo de soldaduras de penetración completa o de penetración parcial. La soldadura de filete, tal como se ve aquí en la figura esquematizada, se ve muy fácil en una unión traslapada. Simplemente es colocar soldadura entre una placa y la otra, formando, digamos, prácticamente un triángulo de soldadura, ¿no? Y esta soldadura tiene una longitud. Entonces, la soldadura se reconoce por la longitud de la soldadura. Es el primer término que vamos a disponer en nuestra soldadura. Entonces, si lo ven un poco, digamos, como una vista más cercana, ese agregar acero o la soldadura, lo que formamos es un pequeño triángulo que efectivamente tiene una forma irregular,
ya, tal como se muestra acá, digamos como ovalada, pero se idealiza como un plano aquí horizontal, ¿no? Horizontal, un plano inclinado. Este plano inclinado, vamos a suponer que tiene dos lados iguales. Este lado horizontal y este lado vertical. A estos lados que vamos a suponer que son iguales, le vamos a llamar el tamaño de la soldadura. El tamaño de la soldadura W. Y este tamaño de la soldadura es lo que le vamos a decir a nosotros, al soldador, que nos coloque la soldadura. Entonces yo le digo al soldador, hágame una soldadura de un tamaño W igual 1 pulgada. ¿Eh? Entonces el soldador tendrá que coger el electrodo y proporcionarme aquí 1 pulgada de soldadura. ¿Eh? Que lo puede hacer en varias pasadas. Como es una varillita delgada, entonces para obtener esa pulgada, por ejemplo, entonces el soldador hace una pasada, se devuelve, hace otra pasada, se devuelve, hace otra pasada hasta lograr el tamaño de soldadura que nosotros calculamos y definimos en nuestros diseños. Este triángulo de lados iguales tiene un plano mediatriz, ¿verdad? Tal como se ve acá. Sobre este plano que está a 45, a 90 grados, mejor dicho, de este plano que es la cara, digamos, de la garganta, este plano, esta línea inclinada a 45 grados de la altura y de la longitud y del lado horizontal de la soldadura, vamos a suponer que se da a 45 grados. Aquí hay 45 grados. Entonces se forma este plano mediatriz. En este plano mediatriz es donde vamos a suponer que actúan los esfuerzos en la soldadura. No importa la dirección del esfuerzo, si es un esfuerzo vertical, si es un esfuerzo horizontal, si es un esfuerzo inclinado, vamos a suponer que el área de la soldadura o los esfuerzos se dan en este plano, ¿no? Entonces, el área de la soldadura será este plano por la longitud de la soldadura. Y este plano inclinado, que es donde decimos actúan los esfuerzos, le vamos a llamar la garganta de la soldadura. Entonces, el área de la soldadura será la garganta por la longitud de la soldadura. ¿Está claro? Y esa garganta se da a un ángulo de 45 grados del lado horizontal o del lado vertical. Suponemos que son iguales. ¿Está claro? Ok. Sí, Siendo así, entonces la resistencia de nuestra soldadura va a ser el área de esa soldadura, ¿no? Por el esfuerzo nominal de la soldadura. Área por esfuerzo nos da una carga, una resistencia FW, la resistencia de la soldadura, ¿no? El área de la soldadura es, entonces, la longitud de la garganta, L, por el largo de la soldadura. La longitud de la garganta por el largo de la soldadura. Por, de nuevo, el esfuerzo nominal de la soldadura. Y la longitud de la garganta, como dijimos, se da 45 grados, entonces será W, que es el tamaño de la soldadura, por el seno de 45, ¿no? Por la longitud de la soldadura, por FW, donde FW entonces es el esfuerzo nominal de la soldadura. Esta es la resistencia entonces de nuestra soldadura. El área de la soldadura, que es tamaño de la soldadura por el seno de 45, por la longitud de esa soldadura o la longitud del cordón, por la fuerza que resiste el electrodo, por el esfuerzo que resiste la soldadura o el electrodo, ¿no? Este término FW es electrodo. El electrodo no es más que esa varillita, tal como se ve aquí
aquí en la figura, ¿no? ¿Ok? Hablé de que tienen un recubrimiento o un fundente, ¿ok? Y después viene el acero dentro de ese recubrimiento o fundente. Y tienen acá un número, ¿no? En este caso, E de electrodo 7010. ¿Qué significa esto? E, en términos generales, EXX es la resistencia en sí del electrodo, ¿no? Entonces, los primeros dos números de esta simbología del electrodo nos indica la resistencia de ese electrodo. El E70 quiere decir entonces que tiene una resistencia de 70.000 libras por pulgada cuadrada. Eso sería la resistencia de ese acero del electrodo. Entonces utilizamos aceros, observen que son casi, perdón, el doble de los aceros que nosotros usamos para las vigas, para las columnas. Generalmente usamos aceros A36 de 36.000 libras por pulgada cuadrada y las uniones los hacemos con aceros o electrodos de 70, casi que el doble, ¿no? La resistencia del electrodo, entonces vamos a suponer que es un 60% o 0.6 de esa fuerza, de ese esfuerzo de nuestro electrodo. Un electrodo muy utilizado acá es el electrodo E70. Esto significa que tiene una resistencia de 70.000 o 70 kilolibras por pulgada cuadrada. Entonces la resistencia de ese electrodo va a ser un 60%, 42 KSI, ¿no? Lo que mencioné anteriormente, longitud de la garganta, largo de la soldadura, esfuerzo nominal de la soldadura, ya con esto lo podemos escribir y es la forma de, digamos, normal de escribirlo como el área de la garganta, 0.707 W por L, donde 707 es el seno de 45 por W, que es el tamaño de nuestra soldadura, por la longitud de la soldadura, ¿no? Por la resistencia del electrodo, que dijimos es 0.6 de el esfuerzo resistente del electrodo, ¿no? Entonces, uno, digamos, Profe, sí, señor. no, era digamos que sí, esos, del seno, digamos, hay que utilizarlo en radianes o en grados. No, en grados. Y en general ni se usa eso, porque uno siempre usa 707. ¿Ya? Ya eso está en grados. Seno de 45 es 707. ¿Ya? Entonces se acostumbra uno no tanto a usar el seno, sino directamente. Uno se lo aprende. Área de la soldadura, 0.707 del tamaño por la longitud. ¿Ya? Pero en general está calculado como grados esto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si uno tiene una soldadura que tiene un tamaño de 3/16 de pulgada y una longitud de 3 pulgadas, un cordón de 3 pulgadas de largo, entonces la resistencia de esa soldadura será 707, que es el coseno de 45, por W, que es 3/16, por L, que es 3, por la resistencia al electrodo. Y dije por aquí voy a usar electrodo E70. Entonces la resistencia al electrodo será un 60% de 70. Y eso nos da una capacidad o resistencia de esa soldadura de 16.7 kilolibras. O sea, resistiría 16.700 libras esta soldadura de 3/16 por una longitud de 3 pulgadas. La resistencia última, entonces será multiplicar esa resistencia nominal sencillamente por el factor phi. Y en soldaduras el phi vale 0.75. ¿De acuerdo? Observen que este factor phi es menor que el que usamos en las vigas, en las columnas, que generalmente es de 0.9. La soldadura se usa menos
Y la razón es que soldaduras, al ser de alta resistencia, digamos 70.000 libras por pulgada cuadrada, entre más resistencia tenga el acero, es más frágil. La falla es más frágil. La falla frágil es una falla, digamos, quebradiza, repentina, más peligrosa en ese sentido. Por eso utilizamos un Fi de 0.75. En la práctica se usa mucho, se acostumbra mucho usar la resistencia de la soldadura, pero que tenga se usa como una soldadura básica que se denota como Q, ¿no? Esa soldadura, digamos, Q, es una soldadura que tiene 1 pulgada de longitud y que tiene un tamaño de un 16avo, ¿no? Entonces la resistencia de una soldadura de un 16avo de tamaño por una unidad de longitud será resistencia última, 0.75, que es Fi, por el electrodo, 0.6 del electrodo, por el área de la garganta, 0.707 o coseno de 45, por el tamaño de esa soldadura, 1.16, un 16avo, por, dije, una longitud de 1 pulgada. Entonces se trabaja mucho en términos de esta resistencia básica. Por ejemplo, para un electrodo E70, entonces se tiene que esa resistencia básica será 0.75, que es Fi, por 0.6 por 70, que será la resistencia del electrodo, ¿ya? E70 dije, por el área de la soldadura, que sería 0.707 por el tamaño de la soldadura, un 16avo por 1 pulgada, que me da 1.39 kips por pulgada. Esto es la resistencia, lo que soporta una soldadura que tiene una longitud de 1 pulgada y que su tamaño W es un 16avo, ¿no? Con esa resistencia básica se trabaja mucho. Entonces, si uno tiene una soldadura finalmente no de un 16avo, sino de 5 16avos, quiere decir que es 5 veces más grande que la anterior, ¿no? Y entonces, sencillamente, la resistencia de esa soldadura será 5 veces la resistencia de esa soldadura de un tamaño de un 16avo. Sería 6.95. Y con eso se trabaja mucho, con esa soldadura básica se trabaja mucho con soldaduras. De hecho, se escribe generalmente FU es un valor de D por 1.39 para soldaduras E70. Habría que calcularlo, digamos, si se usa otro electrodo. Aquí en el país se acostumbra mucho usar soldaduras E60, electrodos E60, electrodos E70 y electrodos E80 de 60.000 libras por pulgada cuadrada, 70.000 libras por pulgada cuadrada y 80.000 libras por pulgada cuadrada. Esos son los electrodos, digamos, más típicos en nuestro país. Generalmente el primero, el E60, se usa para estructuras, digamos, de poca importancia o para unir elementos delgados, ¿no? Y las otras soldaduras E70, E80, electrodos, digo, se usan ya más en estructuras importantes, ¿no? En los edificios. Entonces la E60 es más para trabajos, digámosle, livianos, y ya la E70 y la 80 ya es la que se usa ya más para hacer las uniones en nuestros edificios y otras estructuras importantes. Hay unos requisitos dimensionales, de dimensiones, que solicitan la especificación. Se habla de un tamaño mínimo de la soldadura, ¿no? Y el tamaño mínimo de la soldadura se define en términos de la parte más gruesa a soldar. Entonces, para placas que tienen un espesor
menor a 1/4 pulgada o elementos a unir menores a 1/4 pulgada, lo mínimo que me pide el código de poner de soldadura es 1/8. Para elementos a soldar o placas entre 1/4 y media pulgada, lo mínimo que yo puedo poner es 6 de pulgada. Para placas entre media pulgada y 3/4 de pulgada, lo mínimo o el tamaño mínimo que yo debo especificar es de 1/4 de pulgada. Y ya para placas con espesores mayores a 3/4 de pulgada, entonces lo mínimo que debo poner es de 5/16 de pulgada. Estos son los tamaños mínimos de la soldadura que me permite el código, ¿no? El AISC. Así como tenemos tamaños mínimos, tenemos tamaños máximos de la soldadura. Para placas con espesores menores a 1/4, lo mínimo que yo puedo, lo máximo que yo puedo poner es 1/4, ¿no? Es obvio, ¿no? No podemos poner más soldaduras más de tamaño más grandes que la placa a soldar. Entonces, para soldaduras con espesores menores a 1/4, lo máximo que yo puedo poner es el tamaño de esa placa, ¿verdad? 1/4 sería. Y para placas ya con espesores mayores a 1/4, el tamaño máximo que me permite la soldadura, el código de poner de soldadura es el espesor de la placa menos 1/16. 1/16 más pequeño que el espesor de la placa. Y esto lo hace el código para evitar calentamientos en las esquinas, sobrecalentamientos y sobreesfuerzos en los puntos donde inicia la soldadura. Entonces, el ingeniero se mueve entre este tamaño mínimo de la soldadura y este tamaño máximo de la soldadura. En estos rangos es que uno define el tamaño de la soldadura. O uno dice, bueno, voy a usar el tamaño mínimo de la soldadura para hacer esta cercha. Y para hacer esta unión de viga con una columna voy a usar el tamaño máximo, ¿no? Y para la unión de esta viga con esta viga voy a usar un valor intermedio. Uno define el tamaño de la soldadura inicialmente, ¿no? Entonces, dentro de esto hay que cumplir obligatoriamente con el tamaño mínimo y el tamaño máximo de estas soldaduras. Y así como hay valores mínimos y máximos para la soldadura, también hay algunos requisitos en cuanto a la longitud de nuestros cordones de soldadura, ¿no? Digamos, en este dibujo es la unión de una placa, la que tiene un ancho B, y con otra placa de, digamos, de unión, ¿no? Entonces, se permite que la longitud mínima de estos cordones, aquí tengo un cordón superior, un cordón inferior. La longitud mínima que yo debo poner de soldadura es 4 veces el tamaño de esta soldadura. El tamaño de este cordón, de esta parte gris en el dibujo, es 4 veces W. Eso es lo mínimo que yo puedo poner, ¿no? Y también el otro requisito es que la longitud de estas soldaduras, de estos cordones, tanto la de arriba como la de abajo, pues tiene que ser mayor o igual a la separación entre las dos soldaduras o al ancho de la placa. Entonces, también dentro de estos dos límites para la longitud de la soldadura nos movemos. Que la longitud de la soldadura tiene que ser 4 veces el tamaño de la soldadura. Eso nos da como un valor mínimo. Entonces, si yo tengo una soldadura de un tamaño 1 pulgada, el cordón lo debo hacer de 4 pulgadas, ¿no? Y si tengo una placa separadas las soldaduras 5 pulgadas, entonces, la longitud de estos cordones mínima sería de 5 pulgadas, ¿no? Entonces, entre estos valores, uno define la longitud de las soldaduras también. Entonces, uno se mueve a la hora de diseñar las soldaduras
entre el tamaño mínimo de la soldadura, entre el tamaño máximo de la soldadura y entre la longitud mínima de la soldadura. Se recomienda lo que se conocen como unos remates. Cuando uno termina o inicia la soldadura, darle una vuelta a la soldadura aquí o hacer un remate, ¿no? Eso sobre todo para evitar sobre esfuerzos en las esquinas de la soldadura. Un remate, ¿no? Que es una muy buena práctica. Este remate, la longitud de estos remates debe ser mínimo 2 veces el tamaño de la soldadura, ¿no? Mínimo 2 veces el tamaño de la soldadura. Entonces, si yo tengo una soldadura de 1 pulgada de tamaño, entonces yo le hago ese remate o le doy vuelta, la de arriba y la de abajo, que tenga un tamaño de una longitud, perdón, de 2 pulgadas. Lo termino acá y lo termino acá. ¿No? Le doy como vuelta a la soldadura. ¿Okay? Así a grandes rasgos, eso es lo que es la soldadura de filete. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. De mi parte todo claro. Ok. Quizás vamos a hacer algunos numerillos sencillos para mostrar el uso o el cálculo de estas soldaduras. Vamos a proceder entonces con esta parte. Bueno, había problemas de licencia, no sé qué será. Espero que no sea muy crítico. Bien, veamos algunos casos, hay un par de casos por lo menos sencillos de soldaduras, ¿no? Tomemos en primera instancia la unión de 2 placas. ¿Ok? Supongamos que tenemos un elemento, podría ser el elemento de una cercha, por decir algo, en su carga. No sé si es... No, perdón. A ver, y compartir 1, 2, y ahora sí. Sí, profe. Ok, pues tomemos el caso de una placa, de un elemento, más bien de un elemento en tensión, con su carga última acá, actuando en el eje, ¿no? Que lo unimos a una placa de unión, ¿no? De una placa de unión. Este sería un elemento y este otro es una placa de unión. ¿Ok? Una placa de unión. Digamos que esta placa tiene un espesor de 3/8 de pulgada y este elemento es otra placa que tiene un espesor de 1/4 de pulgada, ¿no? Y ahí lo diseñé. Esta unión la hicimos con 2 cordones, pongámoslo así, de soldadura, uno arriba, otro abajo, ¿no? Que miden los dos 4 pulgadas. 4 pulgadas, ¿no? Estas soldaduras tienen un tamaño W igual a 3/16, ¿no? Y es de electrodo E70.
Entonces, la idea es cuál es la resistencia de la soldadura. Soldadura. ¿Ok? ¿Cuál es la resistencia de esa soldadura, no? Entonces, hay varias formas digamos, de entrarle al problema, ¿no? Digamos, uno podría decir capacidad de la soldadura, para L, la longitud de estos cordones, no 4, sino 1 pulgada. ¿Ok? Y entonces la resistencia nominal sería el 707, que es la garganta, ¿no? Esta es la garganta. Por, lo quiere más claro, 1 pulgada. Y esto es L. ¿Verdad? Estoy calculando la capacidad de la soldadura, pero con una longitud unitaria. Por el esfuerzo en el electrodo es 70. ¿Okay? Esto, si uno hace numeritos acá, sería 707 o coseno de 45 por 3/16, que es W, por 1 por 0.6 el electrodo 70. Y esta capacidad nominal nos da de 5.57 kilolibras por pulgada. Kilolibras por pulgada. Por lo tanto, entonces la resistencia última sería el phi, o la resistencia nominal, y esto sería, dije, phi.75 por 5.57. Y entonces, estas soldaduras me soportan 4.18 kilolibras cada pulgada, ¿no? Cada pulgada. ¿Ok? En las uniones, una de las cosas que hay que hacer es que hay que revisar todos los elementos en la unión o las posibles fallas en la unión, ¿no? Entonces, tenemos que revisar también la resistencia del metal base. La resistencia del metal base, ¿no? Y como la placa son el elemento, pongámosle así, el elemento es parte del metal o un elemento base y la placa, ¿no? Okay, esos son los dos que habría que revisar, los dos partes de la unión. Como en este caso es el mismo espesor, ¿no? Entonces se usa, no es el mismo espesor, perdón, de estos dos elementos se usa o se revisa el menor espesor, el de menor espesor. La placa tenía 3/4, 3/8 y el elemento 1/4 de pulgada. Entonces, vamos a revisar la resistencia de ese metal base para el elemento de menor espesor. Y la resistencia del metal base, digamos, podemos escribirla así, resistencia última, sería un phi por la resistencia nominal, que es phi por, en este caso es 0.6 por Fy por el espesor de la placa. Esto es cortante. Estamos revisando la resistencia de esas placas a cortante, ¿no? Donde
Si yo tengo el elemento acá y tengo un cordón de soldaduras acá, entonces aquí hay un cortante. Se transmite un cortante. Eso es lo que estamos revisando por el espesor de la placa. Si eso es así, entonces esta resistencia última sería, en este caso, para cortante, el phi vale 1, que sería 1 por 0.6 del esfuerzo de fluencia, que dijimos era 36. Las placas son de acero a 36 por el espesor de la placa, un cuarto. Y esto nos da 5.440 kilolibras por pulgada, ¿no? Pero también hay que revisar la ruptura, también la ruptura por cortante. ¿Se acuerdan? En tensión, había que revisar la afluencia y la ruptura, es igual. Para ruptura, la resistencia viene dada por un phi por 0.6, el esfuerzo último por el espesor, ¿no? Y el phi acá vale, en ruptura vale 0.75, en ruptura vale 0.75 por 0.6 del esfuerzo último del acero, que es 58 para acero a 36 por el espesor, y esto es un cuarto. Esto ruptura nos da 6.53 kilo por pulgada, ¿no? Entonces tenemos la resistencia de la soldadura, ¿ok? Llamémosle RU, era de 4.18. La cortante, fluencia, lo puse al revés. Dijimos RU vale 5.40. Y por fractura, cortante, fractura, vale este último número 6.53. Entonces, de estas posibles fallas, entonces la que rige es esta, ¿no? Esta es la que rige porque es la menor. Y entonces, ¿cuál es la capacidad de la soldadura? Entonces, la capacidad sería, o es, simplemente el 4 puntos. Pongamos resistencia última de la soldadura sería el 4.18 por la longitud de los cordones que yo tengo. Tengo un cordón arriba y tengo un cordón abajo, en total son 8 pulgadas. Y esa resistencia me da 33.4 kilolibras. Esta es la fuerza que puede transmitir esa soldadura. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Profe, solo un momento para copiar lo último que puso. Igual puede subir Sí. las notas, profe. ¿Qué me dice? Max.
Digamos, el mismo, digamos, pongamos ejemplo 2, ok. Tomemos la misma placa, pero ahora pongamos por acá, lo voy a dibujar aquí, un cordón de 4 pulgadas. ¿Ok? Aquí abajo, otro cordón de 4 pulgadas. Y agreguemos un cordón acá de 4 pulgadas. Ahora tengo 4 cordones en el perímetro de esta unión. Bien. Vamos a definir, digamos, si yo tengo esto y esta es la carga, estas soldaduras que son paralelas a la carga o al eje longitudinal, le vamos a llamar soldaduras longitudinales. Y estas otras soldaduras que son perpendiculares a la carga o al eje del elemento, le vamos a llamar soldaduras transversales. Transversales. ¿Ok? Entonces tenemos soldaduras longitudinales y soldaduras transversales. Para este caso, de esa combinación de dos tipos de soldadura, por decirlo así, transversales y longitudinales, hay que revisar dos criterios. Dijimos, o calculamos, pongámoslo así, ya calculamos la resistencia de la soldadura, lo que hice anteriormente, ¿no? Y dijimos es de 4.18 kilolibras por pulgada. ¿Ok? Esto ya lo calculamos. Esto era para electrodo E70 y una soldadura de tamaño 3/16. Fue el primer caso que resolví. Entonces, hay que tomar un criterio. Digamos A, la resistencia, llamémosle básica. Es simplemente la resistencia básica sería RU, sería los 418 por la longitud completa, la longitud total de la soldadura, sin importar si es transversal o longitudinal. En este caso sería 418 por un cordón longitudinal, otro cordón longitudinal y un cordón transversal. En este caso, pues todos son iguales. Y eso sería 418 por 12. Eso nos da 50.1 kips. O sea, considerando toda la longitud de la soldadura, nos dice que soporta 50.1 kips. Otro criterio que hay que revisar según la especificación es, si lo voy a escribir así, si se considera un 85% de la soldadura longitudinal. Se considere solo el 85% de los cordones longitudinales, más 1.5 la soldadura transversal. En otras palabras, las soldaduras transversales tienen mayor resistencia. Entonces, la resistencia última sería, dije, 0.85 de la resistencia longitudinal, que es 418. Esto es la resistencia de la soldadura por
un cordón más otro cordón longitudinal, ¿no? Más 1.5 veces la resistencia de la soldadura 418 por la longitud del cordón transversal. ¿Sí? Esto es la parte longitudinal, la longitud, y esto es la soldadura transversal. Y esta resistencia nos da de 53.4 kilopounds. Y de esos dos criterios, el que rige el mayor, ¿no? Entonces aquí diríamos la resistencia de esa soldadura es de 53.4. ¿Ok? 53.4. ¿Está claro? Sí, profe. Todavía me queda un poquito de tiempo. Otros numerillos. Otros números. Digamos, ejemplo 3. La misma unión, ¿no? La misma unión. Pero ahora vamos a decir que tenemos una carga muerta de 9 kips y una carga viva de 18 kips, ¿no? Ok, entonces diseñemos una soldadura que soporte esas fuerzas. Entonces, lo primero que uno hace es la combinación, ¿no? Combinación. En este caso, como solo hay una carga, entonces la carga última sería 1.2 por carga muerta más 1.6 por carga viva. Y esa carga última, o la carga de diseño, sería de 39.6 kilopounds. Yo tengo que diseñar una soldadura que soporta 39.6 kilopounds. Aquí no hay ningún problema, ¿no? Y solo utilizo esta combinación porque hay un solo tipo de carga, ¿no? Incluso la primera 1.4 carga muerta, obviamente va a ser menor que esto. Hagámoslo usando la soldadura básica. Aquel factor Q que expuse anteriormente, ¿no? Y Q es la soldadura de con W 16avos y L 1 pulgada. Eso es el factor Q, o esa longitud, soldadura básica o resistencia básica. Entonces, en este caso, el Q sería, entonces, el Φ, que es 0.75 por el área de la soldadura, 0.707 por un 16avo, no por 1 pulgada, para verlo con claridad. Ese es electrodo E60, es 0.6 por E70 por 70. Entonces, esta Q nos da una resistencia de 1.39 kips por pulgada. ¿Ok? O sea que cada 16avo de soldadura me soporta eso. Gráficamente, digamos, sería como si yo tengo una placa acá y la soldo. Voy a soldarla acá. Entonces, tengo un 16avo acá, ¿no? Y 1 pulgada
ahí en el fondo. La resistencia de esta soldadura es 1.39. Si yo tengo 2 pulgadas, 2/16, entonces el soldador hace una pasada más y de aquí a acá entonces me da 2/16 de pulgada. Y si tengo más, hace una pasada, 2 pasadas, 3 pasadas, y entonces obtendríamos por acá, digamos, 3/16. Así es como se le va dando tamaño a la soldadura, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo uso, digamos, si uso una soldadura con W igual 4/16 o 1 o 2/8 o 1/4, entonces aquí la resistencia, uno puede escribir que la resistencia de la soldadura sería igual a un valor Q, que es la soldadura por cada 16avos, por el D, ¿no? Y el D es el número de 16avos. Esto sería el valor de D. Entonces, la resistencia última sería 4 veces lo que resiste un 16avo, que dijimos es 1.39. Y esto me da 5.58 kilopounds por pulgada. ¿Ya? Entonces, una soldadura de 4/16 me soporta o tiene una capacidad de 5.58 cada pulgada. Y ya con eso, aquí vean que digamos, si se quiere, yo supongo, supuesto, en realidad yo estoy definiendo eso, suposición o supongo, una soldadura de 1/4 de tamaño. Entonces, si yo supongo ese tamaño, la longitud de la soldadura sería sencillamente, L sería la carga, ¿no? Que son 39.6 entre lo que soporta la soldadura cada pulgada, entre 5.58. Y esto me da 7.11, ¿no? Entonces, en total, entre las dos, yo digo, uso 2 cordones de 4 pulgadas, ¿no? De 4 pulgadas de largo. Y mando a hacer los planos para esta soldadura. Esta es la placa por acá, el elemento, ¿no? Aquí está la carga, PU. Esta es la placa de unión. Y entonces en soldadura se usa una simbología, que es una flecha señalando la ubicación de la soldadura. Una flecha tal como esta, ¿no? Se indica que es de soldadura de filete. Este símbolo es soldadura de filete, ¿no? ¿Ok? Y acá se pone el tamaño de la soldadura, 4/16. Y acá se pone la longitud de la soldadura, 4 pulgadas. ¿Ok? Así se especifica la soldadura. En este otro pondría similar, la flechita indicando dónde coloco la soldadura, el símbolo de soldadura de filete y de nuevo una soldadura de 4/16 por 4 pulgadas de largo. ¿Ok? Y así especificaría la soldadura ya en plano. Básicamente, revisen en el folleto, ahí está la simbología más completa que se usan en soldadura. Les pediría que le den un vistazo. ¿Alguna duda?
Am. Otro caso, digamos, para terminar, sería, digamos, eh, tenemos una placa de, vamos a ver así, ejemplo, 4, una placa parecida a la anterior, media pulgada por 4 pulgadas de ancho, espesor, ancho. Y aquí hay 4 pulgadas. La unimos con una, la vamos a unir a una placa de unión también, una placa de unión, ¿no? Y esa placa de unión tiene un espesor de 3 octavos. La carga muerta es de 6 tips y la carga viva es de 18 tips, ¿no? Por lo tanto, mi carga última sería 1.2 por 6 más 1.6 por 18. Y operando da 36. Entonces necesitamos una soldadura para que soporte 36.000 libras. En soldaduras, se trabaja mucho con entre los tamaños mínimos y tamaños máximos. Valores ahí. Entonces yo digo, voy a usar el tamaño mínimo de soldadura. Mínimo de soldadura. En este caso, vamos a la tabla que les mostré antes y entonces el tamaño mínimo sería una soldadura de 3/16. Ahí lo pueden verificar ustedes. Y esto es W. Entonces yo digo, voy a usar una soldadura de tamaño mínimo para hacer esta unión. Entonces, ¿recuerdan el Q? El Q ya lo calculamos, era 1.392 kilolibras por pulgada. Entonces, si yo tengo 3 pulgadas, si tengo, no 3 pulgadas, 3/16, entonces la resistencia de la soldadura sería 1.39 por 3. Esta es la soldadura de un 16 igual a la garganta y L igual 1. Esa es la definición de Q. Entonces, si tengo 3 veces esta soldadura, el tamaño de esa soldadura, entonces la resistencia será 3 veces esto. Sería de 4.18 kilolibras por pulgada, ¿no? Y entonces, ya con eso, longitud requerida sería sencillamente L, la carga que es 36, entre la resistencia de la soldadura 4/18. Y esto me dice que esa longitud es de 8.6 pulgadas, ¿no? Por ahí mencioné que la longitud mínima era de 4W. Entonces, lo que me permite poner mínimamente el código es de 4 por 3/16. O sea, una longitud de 0.75 pulgadas. ¿Okay? Entonces, es muy pequeño esa longitud, ese requisito. Al final, uso una soldadura, uso L igual 9 pulgadas. Y entonces, vamos a poner mi placa acá
Ahí está, aquí está la carga última que es de 36. Y entonces aquí hago una soldadura de filete de 3/16 con 4.5 pulgadas de largo. Y en este otro espacio hago una soldadura de filete de 3/16 por una longitud de 4.50 centímetros. 4,5 y 4,5 son los 9 que necesitaba para vestir esa fuerza 36. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, ahora lo que hice fue resolver algunos casos sencillos, muy sencillos sobre el cálculo de las soldaduras. Conforme avancemos en esto de las uniones, vamos a ir viendo casos más complejos. Ahora lo que quería era mostrarles cálculos básicos con soldaduras. Consultas, dudas. De hoy en 8 vamos a trabajar, les voy a presentar los tornillos, ¿no? Y también resolvemos algunas situaciones comunes o sencillas en tornillos para después ya trabajar un poco más con uniones ya más complejas. Eso sería, digamos, la estrategia de aquí al final del semestre. Si no hay consultas, dudas, estaríamos, perdón, Jesús. Sí, profe, yo tenía una duda, pero más bien respecto al proyecto, a la conformación de los grupos. Quería saber si, al igual que en el primer proyecto, hay que hacer como una asignación de algún nombre al grupo alusivo a los integrantes o algún punto así como para identificarlos, para ya hacerle llegar, digamos, el dato de los integrantes. En realidad no todos los grupos me han hecho llegar los grupos, precisamente. Les pediría que me lo pongan ahí en el chat del curso. Se hace más rápido para mí. Salvo un grupo que yo creo que ya me lo mandó en el correo. Entonces, eso se los dejo ahí a discreción de ustedes, si le quieren poner un nombre o no. De acuerdo. Perfecto, profe, muchas gracias. Lo importante ahí, Jesús, es que tomen lo que vimos en la primera parte de esta lección, lo implementen o en el grupo ¿verdad? Para que hagan el proyecto con la mística con que se volvieron astrónomos hoy. ¿De acuerdo? Entonces me mandan los grupos en el chat, ya sea que le pongan un nombre o no. No. Profe, cuando dice el chat se refiere a... ¿En el WhatsApp? No, en el WhatsApp. Sí, Ok, perdón, más bien es el WS. Sí, es más cómodo ahí. ¿Verdad? Perdón, sí, es el WS. ¿Alguien más? Ahí en el TEL digital hay un folleto, de soldaduras. Léanlo, repásenlo, porque posiblemente hagamos alguna actividad para evaluar de esa lectura. Les agradezco mucho y que pasen un buen fin de semana. Listo, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Sí, Gracias, Gracias, profe. profe, Buena hasta tarde. luego. bueno, hasta luego.